Buenos días, audiencia de M24. Un gusto de un sábado más estar compartiendo este espacio hablando de la seguridad social y el BPS. Ya entramos en mayo y como cada uno de los meses tiene su recordación, sus aspectos que nos parecen en relación a nuestros temas debemos destacar. Estaremos hablando en las próximas semanas de lo que significa el 28 de mayo de 1896. Este mes que entró en vigencia una ley, la primera ley que tenía que ver con la creación de las cajas escolares, que comúnmente se le llama Ley Siganda por ser el legislador que en aquel momento fue el que presentó aquel proyecto. Desde allá hasta acá ha transcurrido mucho. Uruguay es un país que tiene una historia muy rica en materia de seguridad social, y como sábado a sábado estamos compartiendo con ustedes, hablando de estos temas, y con mucho gusto nos acompaña nuestro compañero Gabriel Regalado, a quien ya le damos los buenos días. Muy buenos días, Ariel. Buen día para la audiencia. Sí, en un mes que tiene esta característica, ¿no? de servir en cierta manera para conversar, para discutir, para presentar temas de seguridad social en un periodo muy, muy agitado, de muchos cambios, de muchas discusiones. Así que bueno, es otro de los temas que vamos a estar a lo largo de este mes seguramente conversando o abordando desde distintos lugares. Sí, porque hace pocas horas, podemos decir, se promulgó la ley que aprobó el Poder Legislativo, y ley 20.130 es la que ahora rige y modifica dentro del sistema de seguridad social los derechos jubilatorios, los derechos pensionarios. Inmediatamente de que se conoció la promulgación y algunas salidas en la prensa, hasta del propio presidente de la República, que ya estaba preparado, esperando que el jueves de la semana pasada votaran rápidamente en el Senado en pocas horas, para tener ya el Twitter pronto para saludar, para hablar de toda la importancia de todo lo que tiene. Y ahora empezaremos nosotros a evaluar lo que hemos hecho, qué se ha resuelto, qué contiene esa ley, para analizarla en profundidad, no como se hizo en el proceso de discusión, que a diario, en horas, había reformas, había modificaciones, y bueno, hay muchas cosas que todavía están pendientes de el decreto que el Poder Ejecutivo, de acuerdo a las facultades que le dio la ley, deberá determinar para poner en práctica eso. De esto estaremos hablando en la segunda media hora, pero hace pocas horas el directorio del BPS recibió las proyecciones de largo plazo, es decir, el análisis que hace la Asesoría General de Seguridad Social sobre los determinados supuestos que se analizan de cómo evolucionará el salario, cómo será el mercado de trabajo, de supuesto que tiene que ver con el crecimiento del Producto Bruto Interno, qué pasará a largo plazo. Y en esas proyecciones se llegan hasta el 2100, sin uno poder darse cuenta, me parece hoy, qué pasará en el mundo cuando los cambios se dan tan rápidos en la tecnología, en el mundo del trabajo. Pero esos análisis se hicieron, lo estamos estudiando, análisis que se hicieron prácticamente cuando se termina de aprobar la ley. Qué bueno sería haber conocido con tiempo, ser insumos para la propia discusión, ser insumos para ver hacia dónde va esta reforma, y si las razones que nos planteaban en el momento que la comisión de expertos, o antes en la ley de urgente consideración, instalaba una comisión de expertos, esas razones
son valederas o se dan respuestas si se va a solucionar los problemas de la sostenibilidad, los déficits que dice hacia futuro, y que además, como cuando la presenta el presidente de la República en su momento, nos dice que es para futuras generaciones. Acá hay aspectos que estaremos hablando en el día de hoy, Gabriel, que nos muestran también que hay cosas que ya prácticamente entran a rodar de inmediato, y por suerte en este espacio de M24 podemos informar a toda la audiencia, recibir a través de nuestro WhatsApp en el 099-215-270, como ya a diario, decenas de llamadas, decenas de preguntas en nuestro despacho, que algunas tratamos de responder inmediato y otras, que todavía, a pesar de que está promulgada y toda la ley, no se conoce. Entonces, en esta primera parte creo que es bueno hacer unos primeros comentarios de esa proyección a largo plazo que se nos hace en el BPS y que se nos trasladó hace unas horas al directorio. Correcto. Esas proyecciones son muy importantes. Eso es lo primero que hay que decir. Es información muy, muy valiosa y necesaria para tomar cualquier tipo de decisión de manera informada. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta algo que nosotros venimos insistiendo y quizás en algún momento éramos hasta reiterativos cuando lo planteábamos, ¿no? La reforma necesita, cualquier reforma de seguridad social, un amplio diálogo. Un amplio diálogo político, social, que venga acompañado de insumos técnicos. En su momento se intentó plantear, digamos, y fue un poco la óptica que le puso el Poder Ejecutivo al proceso de discusión, que este tema era eminentemente técnico y por algo se crea esa famosa comisión de expertos, digamos, no se le puso comisión de análisis de la reforma a la seguridad social, era una comisión que se le llamó así con un objetivo que era el de, decir que la reforma tenía que estar sustentada en criterios eminentemente técnicos que eran los que le iban a dar sostenibilidad. Y cuando nosotros también venimos hablando en los últimos programas de que el proceso de discusión se ha ido degradando a lo largo de las últimas semanas, también hablábamos un poco de esto, ¿no? Llegamos al final del periodo con un proyecto que se aprueba sin tener la proyección de las modificaciones que se aprobaron a último momento. Entonces, uno tiene que entender que si la proyección no estaba hecha, ¿en base a qué criterios se terminaron aprobando estas modificaciones? ¿Con qué impacto? No solo lo que tiene que ver a veces con lo estrictamente financiero, sino con la distribución. O sea, ¿en qué medida esto puede afectar la equidad que tiene que haber en el sistema, entre las distintas cajas, por ejemplo? Y todos esos elementos quizás no estuvieron arriba de la mesa en la última etapa, en donde las decisiones como que se intentaron apresurar de tal manera que se terminaron, repito, aprobando con estas proyecciones. De todas formas, una vez que están las proyecciones y que las empezamos a mirar, una de las cosas que nos encontramos es que los ahorros que se planteaban efectivamente no van a ser tales. Esto ya se ha dicho ampliamente, no es una reforma que tampoco elimine ni el déficit de que tanto se hacía énfasis, y no es una reforma que tampoco corrija la trayectoria del gasto en la magnitud que planteaba, por ejemplo, en su momento y que defendía el Poder Ejecutivo, sobre todo el redactor del proyecto, el impulsor de la propuesta, que era el doctor Saldain. Entonces, lo que encontramos sí es que quedan muchas de las desventajas o muchas del empeoramiento en las condiciones de acceso. Eso queda, y quizás muchas de las cosas que se prometían que iban a significar ahorros o que iban a significar, quizás no son tan pronunciados como se planteaba, y por lo tanto indudablemente habilita la pregunta de pensar si para los ahorros que se están pensando en los próximos años era absolutamente indispensable resolver en este momento. A ver,
No sé si exactamente es esta, porque se mandó como un trabajo técnico importante la representación de los trabajadores en el directorio de BPS en esta línea de lo que se hace, en este análisis de lo que se hace, había solicitado que se hiciera una proyección. Hay cosas que planteó la representación que todavía no están incluidas acá, capaz que se amplía más. Aunque sea destiempo, ¿no? Aunque sea más allá de que, bueno, hoy está promulgada la ley, ya empezamos en el BPS a ver, a analizar, bueno, el miércoles próximo pasado una presentación al directorio de todo un proceso que debemos tener, y algunos con urgencia, porque bueno, la ley entra a regir en forma progresiva, no para nuestros hijos, no para nuestros nietos, sino para nosotros mismos, bueno, en algunas cosas en 90 días. Pero a veces son tediosos los números, para gente como vos, Gabriel, que ha estudiado, que tiene además una vocación de estudio, de análisis permanente, bueno, que hacen comprensible, y por suerte la representación de jubilados y pensionistas como Ramón en la de los trabajadores, tiene Hugo Bay, compañeros que están comprometidos y que además con rigor técnico nos informan y nos analizan las cosas. Pero en una de esas páginas, que son cerca de 50 páginas que tiene el informe, hablan de la comparación de escenarios. Nos dice que, bueno, se comparan un escenario base actual, no entrada a regir la reforma, con otro escenario que proyecta, en definitiva, cómo va transcurriendo la ley ahora 20.130. Y allí, entre los ingresos de invalidez, vejez y sobrevivencia, bueno, se mira qué va a pasar cada 5 años, cuál ha sido la situación. Y nos dicen que en el 2045, sería un 9,20 el porcentaje en relación al Producto Bruto Interno, y que en el 2045, por lo tanto 22 años después, sería un 8,32. No llega a lo que decías vos, no llega a cubrir lo que pretendían con la reforma, pero alguien paga este ahorro que se tiene, casi un 1% del Producto Bruto Interno, que en los próximos 20 años, es decir, los supuestos que se integran para este estudio, bueno, alguien lo paga, ¿no? Y en definitiva creo que son todos aquellos que recibirán una prestación a partir de la aplicación de la ley, que, bueno, lo que denunciamos del primer día sobre la base de recortes, de postergaciones del derecho, es que termina en esta situación. Sí, hay una cosa que por las dudas siempre conviene aclarar. Cuando nosotros decimos que en realidad el gasto o el ahorro, vamos a decir, mal llamado ahorro, ¿no? que se pretende lograr, es inferior al que estaba proyectado, no es que estemos diciendo que tendría que haber sido mayor, no necesariamente. Lo que sí estamos diciendo es que para lograr determinados resultados se proponían unas medidas, esos resultados que se esperaban no se van a lograr, pero las medidas quedan. Entonces ahí hubo indudablemente un aspecto que ameritaba tener otro tipo de debate, de diálogo. Y lo otro en realidad tiene que ver con esto que mencionabas ahora. Este punto y medio aproximadamente, que sobre 2050 se espera que el resultado de los gastos en jubilaciones, en pensiones, etcétera, ese punto y medio del producto del país, esa disminución de un punto y medio del producto del país que se espera tener, descansa exclusivamente en los hombros de los trabajadores, y esto creo que no admite una doble lectura, digamos. Ahora podemos hablar de la ley aprobada, podemos hablar de todo el proceso de discusión, y yo invito a que la gente se tome, el que tenga paciencia
para leer los casi 300 artículos de la ley y vea en qué medida se plantea que este ajuste, porque en definitiva es un ajuste. A ver, cuando uno habla del gasto del Estado. El PIC-CNT el 1 de mayo, Turco Adala hablaba de un ajuste fiscal, en definitiva, como las razones y el resultado de esta reforma. Un ajuste fiscal, por definición, para que se entienda muy fácil, es lo que dicho de otra forma, quizás no tan directa, son los ahorros, ¿no? Los ahorros del Estado. Cuando uno dice, bueno, voy a ahorrar, generalmente habla, quien dice ahorros, generalmente habla de reducir el gasto. Y es uno de los problemas que tiene la reforma, que se plantee solo una mirada desde el gasto y no desde los ingresos. Y en este caso uno lo que está viendo es que la reforma tiene por objetivo contener el gasto, generar ahorros a partir del gasto, y lo hemos dicho muchas veces, en seguridad social el gasto son prestaciones, no hay otra fuente, digamos, de egresos que no tenga. Nosotros siempre nos gusta llamar inversiones, ¿verdad? Exactamente, claro. Porque en definitiva no se gasta, se invierte en las contingencias que sean menos gravosas, en definitiva. Y eso se vuelca al propio mercado. Exactamente, eso hay que tenerlo siempre presente. O sea, la enorme mayoría de lo que se pagan jubilaciones son cosas que vuelven mediante vía de consumo. ¿Sí? El consumo genera empleo, genera actividad económica, etcétera. Por lo tanto, digamos, tampoco es una solución, más allá incluso de pensar en la calidad de vida de las personas y de pensar en que la gente necesita llegar a la vejez después de una vida de trabajo y vivir esa etapa con un mínimo de dignidad que el Estado tiene que asegurar. Tampoco sería muy estratégico, a más de eso, pensar en un esquema de jubilaciones que no permitan que esas personas lo consuman, que esas personas utilicen el dinero para desarrollar una calidad de vida aceptable, porque, entre otras cosas, perjudica, ¿no? Es parte de la rueda de la economía que se mueve. Pero en definitiva lo que decíamos es que quizás estos ahorros que se plantean y que vienen por el lado de las prestaciones, insisto, tienen como pilares fundamentales el aumento de la edad de retiro y el acceso dificultado a muchas otras prestaciones, como por ejemplo la jubilación por imposibilidad física. Entonces, hay un desbalance, que es lo que lo que hemos venido insistiendo durante mucho tiempo en cuanto a cómo se financia este ahorro que plantea el Poder Ejecutivo, y que me parece que va a ser indispensable en muy breve tiempo poner de vuelta sobre la mesa la discusión, más allá de la ley en sí, sino porque, como decimos siempre, los problemas, los desafíos que tiene la seguridad social necesitan estarse discutiendo de forma permanente. No hay reforma que uno se siente y diga, bueno, ahora por 20 años no hablamos más de seguridad social. Sí, ya este jueves pasado el Consejo Directivo Nacional de ONASPU se reunió, evaluó lo que fue la marcha, porque no ha habido consejo directivo, no hubo CDN. También, en qué situación política tenemos hoy, cuáles son los caminos, porque acá lo que se terminó es un proceso que debería haber sido de discusión, pero un proceso muy crítico, donde no nos escucharon, donde, solo se metió para conseguir recursos las manos en un bolsillo, y el bolsillo del que menos tiene, del que vive de un ingreso fijo, del que vive de su salario, y en el futuro también aquellos que vayan a pasar a ser jubilados tendrán recortes u otras prestaciones, como pueden ser las prestaciones de viudez o lo de discapacidad u otros beneficios que da el Banco de Previsión Social. Pero bueno, yo sé que las organizaciones sociales, todas que integramos la Intersocial, venimos en un proceso de análisis, de mirar hacia adelante con perspectiva, porque también en el próximo gobierno, sea cual sea el resultado electoral, va a tener que afrontar temas en cuanto a la cobertura de derechos jubilatorios, en cuanto a los derechos en materia de seguridad social. A ver, el miércoles pasado, nuevamente, más de una decena de recursos de gente
que no le damos la jubilación o la pensión por invalidez teniendo más de un 55% de discapacidad, no llegando al 66%. Lo reiteramos permanentemente, no se tocó un punto ni una coma. Por lo tanto, bueno, hay que mirar en eso que decimos, en la integralidad del sistema, cómo se cubre, y eso no lo hizo. Por lo tanto, habrá que ver cómo enfrentamos esta ley, cómo construimos más y nuevas propuestas. Los otros días me puse a repasar en la comisión de expertos, entrando en Google, y allí uno puede encontrar todo lo que pasó. Bueno, las presentaciones que hizo la UNASPO, las presentaciones y las propuestas hechas por el PICNT, prácticamente ningún actor social que llevó propuestas ahí fueron contenidos, salvo algunas mínimas, y creo que todo esto estará en la evaluación que las organizaciones vayamos haciendo, pero también en la construcción de una propuesta que realmente, bueno, construya y siga avanzando en materia de seguridad social hacia una mayor cobertura, con equidad, con justicia social, y además que no contenga lucro. Entonces, vamos a seguir conversando de esto porque da para mucho. Además, se podrían haber buscado otras fuentes de financiamiento, no hubo voluntad para ello, y bueno, y acá hay como dos grandes objetivos en el resultado de esta ley, que de alguna forma impulsaba desde el Poder Ejecutivo, y el propio doctor Saldain no ocultó, es el que tiene que ver mayor capitalización, no solo dentro del Banco de Previsión Social, el sistema de ahorro individual, sino en todos los institutos de seguridad social, y además la creación de la agencia reguladora que tiene, y hemos ya compartido algunos sábados atrás este tema, que tiene unos cometidos brutales que se le otorgan, algunos todavía no especificados muy claramente porque será por decreto del Poder Ejecutivo, una forma de legislar que tampoco compartimos, el que hayan, bueno, más de una veintena de artículos que todos serán en manos del Poder Ejecutivo, que se habla de este suplemento complementario, solidario allí. Pero en la ley que se aprobó ahora, que tuvieron muchas modificaciones, más de 100 artículos, no modificaron el quantum, que son 14.000 pesos, pero dice a valores del 2022. Ahora, cuando nosotros tengamos que aplicar eso en el BPS, lo tenemos que aplicar a valores del 2023. Y eso no sabemos cuánto va a ser, porque eso la ley dice que lo determina el Poder Ejecutivo. Y también eso hemos cuestionado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Estaba pensando ahora en una prestación que también se modifica a partir de ahora y que modifica el acceso de las personas a esa prestación, como son la pensión vejez y la pensión invalidez. Allí se delega en el Poder Ejecutivo que mediante un decreto reglamente de qué forma medir la carencia de ingresos, por ejemplo, a una persona, ¿no? Porque el objetivo de la pensión vejez es que una persona que a los 70 años no tenga los años para jubilarse y sea carente de recursos, pueda acceder a una pensión vejez. Pero la carencia de recursos, podemos todos tener ideas muy distintas acerca de cómo es. Hoy en día hay un criterio, el Poder Ejecutivo plantea modificarlo, no dice de qué forma, y es un aspecto que sensiblemente puede cambiar las condiciones para las personas. Ariel, mencionabas ahora, por ejemplo, muchas prestaciones que se deniegan porque la persona no llega al baremo mínimo, quedándose muy cerca. También sucede muy a menudo que las personas no acceden a una pensión vejez o a una pensión invalidez porque la forma en que se determina esa carencia de recursos indica que a veces por muy pocos pesos también la persona se ve impedida de acceder a una pensión vejez y una pensión invalidez. Y estamos hablando de, en el caso, por ejemplo, de la pensión vejez, claramente un último recurso, por decirlo de alguna manera, porque entiendo que no sería lógico ni sería humano casi decirle a una persona que tiene 70 años, bueno, no accede a una pensión vejez, tenés que ir a trabajar para llegar a cotizar esos años que te faltan. ¿Sí? Y población
mayoritariamente por esa condicionante que tiene que tener, vulnerable, y que a veces no tiene las posibilidades de encontrar una defensa para presentar un recurso, y llegar a veces, porque como un tribunal de alzada, el Tribunal del Contencioso Administrativo ha fallado en contra de lo que la mayoría del BPS entiende y ha dado, de alguna forma, dejado sin aplicar lo que pretendía hacer el BPS y dándole el derecho, porque cuando se habla de carencia de recursos, el Tribunal del Contencioso Administrativo nos dice que es esa persona, no los familiares obligados, sino ella está en condiciones de poder acceder y poder salir de esa carencia de recursos por sus propios medios. Entonces creo que son interpretaciones que hubiese estado bueno que se analizaran, porque bueno, también el órgano superior de alzada, que es el TSA, viene cuestionando algunas resoluciones del BPS. Pero vamos a una pausa y hay muchos más temas para compartir con la audiencia. Bueno, audiencia de M24, ya en contacto nuevamente con ustedes. Ahora no vamos hacia Rocha porque tenemos la comunicación con Margot Pérez, integrante de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Rocha, que le pedimos, una experiencia de hace unos días que estuvieron en Raigón, el turismo social, lo que significa, y también algunas novedades que hacen a la propia asociación, y es un gusto, Margot, que integra la responsabilidad de ese regional del Este, estar en contacto con ella, así que vamos a la comunicación. Y un gusto, Margot, saludarte y bueno, ya de inmediato pasar a lo que es del interés de todos los jubilados y pensionistas, una de las prestaciones que hace posible el BPS a través de la solidaridad, con precios accesibles para muchos jubilados. Si no existiera la posibilidad de hacer turismo social dentro del programa del BPS, no sería posible de disfrutar un paseo o una ida hacia alguna otra ciudad y conocer, o a lo que, hace muy poquitos días una importante delegación de jubilados y pensionistas de la asociación de allí de Rocha disfrutó de la estadía en la colonia de Raigón. Entonces, con gusto saludarte nuevamente, que nos cuentes y cuentes a la audiencia de M24 estas cosas. Sí, con mucho gusto, Ariel. Un saludo para usted, para su equipo, para la audiencia. Y es verdad, AJUPENRO es la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Rocha. Hacía algunos años que por distintos motivos no viajaba a Raigón. Bueno, ahora tuvimos la posibilidad, el mes pasado, de concurrir 40 personas de nuestra asociación a un viaje maravilloso. Realmente es como usted decía, es un agradecimiento tan grande a los arreglos, a los programas que tiene el BPS para beneficio de jubilados y pensionistas. Porque en este caso, por supuesto que el BPS tiene convenios en todo el país, con distintos lugares para vacacionar, pero en este caso de Raigón, Ariel, es tan extraordinario. Bueno, le cuento cuando llegamos allí, ese espacio maravilloso, con una limpieza, con una tranquilidad, y luego el recibimiento de las autoridades, los administrativos, el dirigirnos a los lugares, a las habitaciones, pero tan impecable todo, y luego la atención de todos los funcionarios, algo maravilloso, realmente como para descansar. Y lo que más destacamos es cómo eso permite que personas, jubilados y pensionistas que cobran la mínima, pueden acceder a ese servicio tan extraordinario, porque el costo para ellos es muy pequeño, es muy bajo. Entonces ahí se ve realmente lo que es la función del BPS, lo que es el turismo social, llegando a todos
en este caso jubilados y pensionistas. Porque, les repito, para quienes cobran la mínima, ahora 17.000 pesos, por ejemplo, les hace sumamente accesible llegar a una colonia como esa. Sí, porque van a pagar 250 pesos por cada uno de los días que están ahí y si le descontarán en cuotas. Por lo tanto, tener pensión completa, además del alojamiento, en un lugar que tiene una piscina accesible y bueno, y toda la naturaleza, esa espacios tan bien cuidados y tan disfrutados, como lo hicieron, que bueno, que hasta alguno se nos olvida que tenemos algunas nanas, o hasta alguna medicación que tomar. No, pero usted sabe que hasta eso está controlado. Las comidas, que son comidas sanas, abundantes, por otra parte, muy bien la comida, pero usted sabe que está programada para personas con problemas de salud, con hipertensión, con diabetes, y después los que tenemos la comida común. Además las piscinas, además las canchas para jugar, que nuestra asociación juega a Ñucón, pudo practicarlo ahí. ¡Qué bueno! Además de eso, las profesoras que hay, porque la actividad allí casi que es permanente. Usted mira el ejercicio mental, la gimnasia mental que se hace con dos profesoras maravillosas, muchachas jóvenes, pero que da gusto cómo ayudan a la gente, pero salimos, entramos con esa expectativa de descansar, de pasar tranquilo, pero salimos con una satisfacción, Ariel, con una tranquilidad, una alegría que realmente contagia. Por eso uno agradece tanto estos arreglos que hay en el BPS, porque pudimos disfrutar todos. Me parece excelente y tenemos derecho. Es verdad, de acá fuimos 40 personas, pero había de otros lugares del país. Qué bueno. Pasamos precioso. Me alegro mucho, Margot, y a ver, compartir contigo, con la audiencia toda de M24. Sí. En el regional del Este, ese que tienes tú con Ernesto la responsabilidad y que estuvo tan bueno allá en Minas, la asociación de la Barra del Chuy me presentó una nota porque habían ido a Raigón y dice, hace mucho calor, pero también en invierno están las estufas a leñas en cada uno de los bungalows, pero habría que pensar en poner aire acondicionado. ¡Qué maravilla sería, ¿no? Para el verano. Pero claro, cuando nosotros fuimos hacía frío, y puede creer que el personal pasaba por todos los lugares prendiendo las estufas. No, un servicio impecable. Pero te cuento porque yo hablé en esos días con nuestra querida Brenda Mora, que estaba allá en Raigón, y me dice, tenías que pensar a ver en el tema si no podemos poner aire acondicionado. Y compartí con la audiencia que la nota que me había presentado la asociación de la Barra del Chuy fue respaldada de alguna forma para nosotros sigue siendo presidenta, la expresidenta de esa asociación de Acupenro. Y bueno, y el miércoles próximo pasado en el directorio hicimos el planteo y esperemos que bueno, que podamos seguir dándole mejor calidad de servicio. Pero en un minutito te pedía, porque hay otra cosa bien importante, y que cumpliendo con los mandatos legales, con las obligaciones que cualquier organización civil tiene, hubo elecciones en Ajupenro y en esta semana asumieron. Entonces, que nos cuentes brevemente cómo fue y la importancia que tiene eso, ¿no? Mire, muy, muy importante. Sí, a fines del mes pasado tuvimos la elección de nuevas autoridades, se presentó una lista y en esta semana se hizo la transmisión de mando. Nuestro presidente era el maestro Mario Melonio, hizo una excelente gestión, una persona muy querida y muy respetada en la sociedad rochense,
y siguió la línea de trabajo de la querida compañera Brenda Mora, que fue nuestra anterior presidente. Bueno, y desde estos días es el presidente el doctor Juan Carlos Gavito, también persona muy apreciada por nuestros socios, por la sociedad rochense en general, así que pienso que va a seguir la misma línea de trabajo de los anteriores, y con una comisión directiva muy linda, integrada por gente trabajadora, con mucha, digamos, ganas de hacer cosas, aunque a Jupenro le digo que está trabajando de una manera extraordinaria, con actividades de gimnasia, física, mental, talleres, coro, deportes. Al igual que todas las asociaciones del país, Ajupenro está haciendo un trabajo muy bueno para nuestros más de 400 socios y para la sociedad en general. Así que estamos muy contentos con nuevas autoridades, y como ustedes saben, yo sigo ahora como alterna del maestro Ernesto Hernández, que es el secretario de nuestra regional este. Muy sin duda, con mucho trabajo para hacer, pero también ya hablaremos del regional en otro contacto, pero ya se nota a pocos meses de que fue el Congreso de agosto, donde hubo elección en la UNASPU, las funciones que vienen cumpliendo cada comisión, cada secretario y equipo que trabajan en el regional, y bueno, y lo que fueron cada una de las 5 reuniones regionales. Yo te agradezco mucho el contacto, Margot, un saludo grande y un deseo de éxito para la nueva directiva, y bueno, seguimos en contacto. Bueno, Ariel, muchísimas gracias para usted, para su equipo, muchas gracias a la audiencia de la radio, siempre desde Rocha estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muy buen día. Abrazo. Bueno, Gabriel, como sábado a sábado, el 099-215-270 nos interroga. La audiencia siempre nos envía preguntas, a veces algún comentario, pero ahora se nos empiezan a disparar producto de anunciar que se aprobó la reforma, que no está en vigencia, pero está promulgada la ley 20.130, que es el número que le adjudicaron a ella, y hay algunos mensajes que nos dicen que, bueno, el derecho a la prima por edad se mantiene con la reforma, y el otro, ya te hago las dos y compartiremos entre los dos comentarios, si la pensión a la vejez sigue siendo en iguales condiciones, y si tenés años de trabajo, ¿te da un complemento a partir de la reforma? Creo que estas dos preguntas ilustran bastante acerca de la situación general que se empieza a vivir, y que nosotros lo constatamos todo el tiempo en la oficina de la representación, que es, bueno, la gente empieza a preguntar qué impacto tiene esta reforma, qué aspectos cambian, qué aspectos no cambian, qué me conviene, qué hago, qué no hago, en algo que si bien es natural en cualquier proceso de reforma, digamos, cuando la gente se entera que hay cambios, me parece que con cierta lógica intenta interiorizarse, pero que también demuestra que muchos aspectos fueron modificados y no son conocidos por la población, digamos. Hemos hablado mucho acerca de la edad de retiro, hemos hablado, bueno, del aumento del pilar de capitalización, hemos hablado de muchas cuestiones, pero después hay aspectos quizás más operativos, más prácticos y quizás que en volumen afectan o pueden afectar a menos gente, que son realmente poco conocidos. Uno de ellos es, por ejemplo, el de la pensión por vejez, digamos, cómo se modifica, qué cambia, etcétera, etcétera. Y hace unos minutos habíamos empezado quizás a hablar algo de eso, digamos. La prestación sigue existiendo, la ley mantiene una prestación, una pensión a la vejez para las personas que a los 70 años de edad no tengan la cantidad de años suficientes para jubilarse. En este caso, para ser bien concreto, no tengan al menos 15 años de aportes, que es la combinación 70 y 15, ustedes saben, que permite
y va a seguir permitiendo jubilarse. Pero esta explicación, digamos, le falta lamentablemente una parte que tiene que ver con, bueno, los detalles más finos de cómo acceder a esa prestación, porque como les decíamos, si bien sabemos que con 70 años, si no se tienen 15 de aportes, uno podría acceder a una pensión vejez, resta conocer los detalles de cómo se va a medir esa carencia de recursos que tiene que tener la persona que solicita la prestación para poder acceder. Es decir, tiene que estar en situación de pobreza para que esto no se modifica, o mejor dicho, se quedó en suspenso porque la definición de eso, a partir de la vigencia de esta ley, la hace el Poder Ejecutivo a través de un decreto. Exactamente. Y lo otro, la segunda parte, que quizás es algo sobre lo que sí se ha hecho mucho énfasis, es que aquellas personas que, si bien no tienen 15 años de aportes para acceder a una jubilación a los 70 años de edad, pero tienen más de 3 años de cotización, si una persona, por ejemplo, tiene 70 años de edad y tiene solo 5 cotizados, una de las cosas que propone la ley es tomar en consideración esos 5 años, hacer un cálculo similar al de la jubilación y abonarle el 66% de lo que dé ese cálculo, ¿sí? Esto, digamos, tiene dos características, vamos a decirlo así. Una es que, de acuerdo a las propias estimaciones del Poder Ejecutivo, es de escaso impacto en cuanto a cantidad de gente que podría acceder a este complemento, digamos. Y el segundo es que, como el cálculo se realiza de la misma forma que el cálculo jubilatorio, es fácil darse cuenta que cuando le hagan el cálculo a una persona que tiene 2, 3, 4, 2 no, porque es a partir de 3, 5, 6 años de aporte, y se le aplique el 66%, va a ser un monto verdaderamente bajo. Y también eso es otra cosa que está estimada, y es que el impacto económico que va a tener esta medida es realmente muy escaso. Sí, sin duda. Y la otra que ahí nos preguntaban sobre, bueno, si el derecho a la prima por edad se mantiene. Se mantiene en iguales condiciones, es decir, el tope de ingresos, no solo de la persona que hace la solicitud, son 20.945 pesos, sino también quien convive no debe superar ese monto. Y acá equivale a 3.7 BPC. Ese 20.945 es eso. La UNASPU, nuestra representación, ha insistido de que debería seguir aumentando progresivamente, porque está bien, se reinstaló la prima por edad que se había sacado hace muchísimos años. En las administraciones pasadas se reinstaló a los que tienen 70 años de bajos ingresos, darle una partida mensual. Bueno, ya hay cerca de 140.000 personas que hicieron la declaración jurada para cobrar la canasta, que no necesitan hacer la declaración jurada cuando lleguen a los 70 años. Que es las mismas condiciones que para la prima por edad. Pero debería haberse analizado la posibilidad de que, alguien que superara esos 20.000 también progresivamente fuera aumentando hacia la universalización del derecho de aquel que llega a los 70 años de edad, tiene una jubilación. Tendrá que tener límites, pero no los límites a casi 21.000 pesos como está acá. Y creo que esas son las cosas que quedan ausentes en un análisis de reforma hacia dónde queremos ir nosotros y hacia dónde la ley 20.130. Pero hemos dado respuesta a estas consultas. Nos quedan algunos minutos más de un tema que nos va a seguir ocupando semana a semana, sábado a sábado, que tiene que ver con, eso que fue el eslogan, para las futuras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Pero que cuando uno ve la aprobación de la ley y nuestros servicios del BPS tienen que empezar a instrumentar cómo se aplica
y tienen que para eso mirar los calendarios, encontramos que en menos de un mes, en 20 y pocos días, el 1 de junio del 2023 empieza lo que es el reconocer servicios, el reconocer años de trabajos anteriores al 1 de abril del 96. Y bueno, la idea es empezar con los mayores de 60 años, esos que ya pueden tener causal jubilatoria o estar próximo a la jubilación, pero tienen 2 años para presentarse. Entonces va a haber que divulgar mucho de esto, va a haber que instrumentar cuánto universo será eso para que no se... Hay una aglomeración en el BPS que diga, hay que reconocer años por las dudas, yo voy a ir a reconocerlo rápidamente. Entonces, todas estas cosas iremos hablando en otro programa, pero dentro de 90 días, ya son menos de 90 días, pero el 1 de agosto del 2023, la jubilación por incapacidad total entra a regir por el nuevo sistema. Ya no es, me incapacité, me hacen el cálculo jubilatorio, como hasta ahora me dan el 65% del promedio de los mejores 20 años, de los últimos 10 comparados. No, a partir del 1 de agosto del 2023 empieza el nuevo sistema con los recortes que ya hemos hablado de la jubilación por incapacidad, con un salario básico jubilatorio distinto, porque yo dije comparar los últimos 10 con los mejores 20, y si los últimos 10 son mejores, me dan los 20 más un 5%. Pero eso hasta julio, porque el 1 de agosto el 5% no me lo dan más. Es decir, tengo una rebaja en el cálculo y además, la asignación jubilatoria que se modifica. O el subsidio transitorio con incapacidad, o la pensión de sobrevivencia, o el suplemento solidario, que este es otro tema. El suplemento solidario a estas prestaciones que en menos de 90 días vamos a tener que dar, y algunos pueden tener derecho a su suplemento solidario, no conocemos cuál es. Sí, exactamente. Hay una cuestión que verdaderamente es preocupante lo cercano en el tiempo que está la entrada en vigencia de muchos cambios muy importantes. Ahora, mientras hablabas de la jubilación por imposibilidad física, hay que tener también en cuenta otro factor muy importante que siempre marcamos, que es hasta contradictorio, ¿no? Si me imposibilito teniendo causal jubilatoria, es decir, una persona, pongamos el caso base, 60 años de edad y 30 de servicio, que tenga luego del 1 de agosto y se imposibilita, no va a poder acceder a una jubilación por imposibilidad física, va a tener una jubilación por causal común. No va a tener el 65% de la tasa de reemplazo. Si tiene 60 y 30, va a tener el 45%. Y siempre planteamos, bueno, que esto es una contradicción. En tanto se le está planteando a la gente que trabaje más años, que prolongue su vida laboral. Se supone que se incluyen medidas para que sea compatible jubilarse y continuar en actividad, pero por otro lado se le dice a la gente, bueno, pero mirá que si te imposibilitas mientras tenés causal jubilatoria, no te voy a reconocer ese diferencial que tiene la lógica más elemental de decir, si una persona tiene una imposibilidad absoluta y permanente para todo trabajo, probablemente, muy probablemente es una persona que tenga otras necesidades también de recursos, ya sea en medicación, en tratamientos, en visitas al médico, o en una persona que necesite para las actividades del hogar, etcétera, digamos. Bueno, y eso se pierde, es una de las cuestiones que se retrocede, digamos, uno de los retrocesos que se van a dar y que empiezan a regir ahora, no para nuestros nietos, es para nuestros hermanos, digamos, y para nuestros padres, mucha gente. Entonces, la transición, que es la nueva fórmula de cálculo jubilatorio, las nuevas condicionantes para acceder a los derechos, nos dicen que es a partir del 2033, ¿no? Exactamente. Sin embargo, en esto es a partir de dentro de unos días. Exactamente. Y en una prestación tan sensible como la jubilación por imposibilidad física, o los cambios que se van a dar en jubilaciones, en las pensiones, por vejez e invalidez,
y que lo volvemos a repetir tercera vez, no sabemos de qué forma, hasta que no esté un decreto específico, no sabemos de qué forma se va a medir que las personas que solicitan una pensión vejez o invalidez tengan esa carencia de recursos. Esto puede mejorar la situación actual, pero también perfectamente la puede empeorar. Sí, a ver, otro tema que está ahí inconcluso, aunque hace unos días que se aprobó la ley, el suplemento solidario son para las futuras generaciones y las futuras jubilaciones, porque nos han hecho consultas en nuestro despacho de gente que gana la mínima y dice, bueno, entonces yo capaz que llego a los 20.000 pesos, eso que dicen que la mínima va a aumentar. El complemento solidario, el suplemento solidario, no para las jubilaciones que están en tiempos de hoy pagándose, no se ajusta, no se tiene que ver, por más que entre a regir el 1 de agosto de 2023 para alguna de estas prestaciones que hablábamos. Exacto, ¿no? Pero eso es una cosa que también hay que tener, conviene aclarar porque como vos decías, llegan muchas consultas de gente que piensa que su jubilación que está en curso de pago se puede modificar, pero también de mucha gente que está próxima al retiro, que entiende o conoce que su monto va a ser muy próximo a la mínima. Y en algunos lugares, digo porque ya nos han llegado 2 o 3 consultas que hablan de mínimas de 22.000 pesos. Y, no hay nada en la ley que fije un monto mínimo como puede existir, por ejemplo, hoy, que de hecho sigue vigente, el monto mínimo de 3.05 BPC. Digamos, no hay ningún artículo ni ninguna disposición que diga a partir de ahora la mínima pasa a ser 3,2 BPC o 3,3 o 4 BPC. Eso no está dicho en ningún lado. Lo que pueden surgir son estimaciones que dependerán del caso puntual. Pero es perfectamente posible que con suplemento y todo una persona se termine jubilando con 18.000 o 19.000 pesos o 20.000 pesos, pero va a depender de cada caso. No hay un mínimo establecido, ni mucho menos se puede asegurar que todas las jubilaciones van a ser mayores a 22.000 pesos. Sí, otro tema que entra a regir el 1 de agosto es la compatibilidad entre la jubilación y trabajo. Es decir, alguien que ya esté jubilado a partir del 1 de agosto, si quiere trabajar, o como muchos, que porque no les alcanza la pasividad, están trabajando, pero como es por la misma actividad que se jubilaron, lo tienen que hacer informalmente. Esto parecería como una cosa buena, siempre y cuando las condiciones de que vuelva al trabajo no sean por una necesidad económica, como lamentablemente le pasa a la mayoría de los que hoy trabajan estando jubilados. Pero una aclaración, porque algunos dicen, yo me jubilo y sigo trabajando en la misma empresa. Eso no está autorizado. Lo mismo que con las actividades civiles. Los trabajadores de la actividad civil no se pueden jubilar y trabajar en la misma actividad. Sí, exactamente. Y eso es una restricción muy importante porque en la medida en que uno no puede permanecer en la misma empresa o con el mismo empleador, digamos, en la misma actividad, tampoco va a ser tan fácil que esa persona se reinserte o salga a buscar un trabajo con todas las dificultades que ya sabemos que existe para mantenerse, para conseguir un empleo. Si uno se lo despiden o queda sin en trabajo después de los 50 y después, mucho más después de los 60 años. Esto, para mantener en el mismo empleo, sigue con la misma normativa que tenemos hoy. La posibilidad de la jubilación parcial, es decir, medio me jubilo, medio sigo trabajando en la misma empresa, pero no lo que se ha promovido como una muy buena medida, el que yo me pueda jubilar y pueda volver al trabajo. Entonces, bueno, como nos pasa cada sábado, se nos está yendo el tiempo. Agradecemos a Beto Ruiz allí en los controles que colabora para que este programa por M24, por la 102.5 Maldonado y por m24.com.uy sábado a sábado llegue a ustedes. Un gusto y si ustedes quieren nos reencontramos el próximo sábado. Fuerte abrazo.